algunos conceptos de energía eléctrica y de electrólisis, y ya vamos a ir directamente a los problemas de las pilas de combustible. A ver, primero, unidades y cambio de unidades. Magnitudes y unidades que tienen que ver con la corriente eléctrica. A ver, me decís. Intensidad. Unidad, amperio. Más. Unidad, voltio. Más. Resistencia. Unidad, ohmio. Vale. Se relacionan entre sí. Bien, hasta ahí sí. Más cosas. Carga. Potencia. Sí, bueno, no, ¿qué decir que no? Potencia, energía. No, vamos a ver, no es una tasa de electricidad. Son los parámetros que tenemos que manejar en una electrólisis o en una celda electroquímica. Carga. Bueno, ¿qué es la carga? Unidades. ¿Qué se mide la carga? Coulombs. Energía. ¿En qué se mide la energía? ¿Una corriente eléctrica? En julios. Relaciones. A ver, lo pregunto de otra forma. ¿Existe alguna relación entre un julio y un kilovatio hora? ¿Qué es un kilovatio hora? ¿Y es un julios? Luego, será esto. Q por V es igual a E. A ver, pregunto de otra forma, ¿no? Son conceptos que todos tenéis, ¿eh? Lo que pasa es que a veces se nos hace un lío en la cabeza. ¿Sabéis por qué? Porque el último que vimos es la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm la tenéis todos fresca, os la sabéis todos. Pero luego ya uno no se acuerda de la carga, porque eso lo vemos en física, ¿no? Ni se acuerda tampoco de la potencia eléctrica, porque eso lo vimos antes. A ver, el electronvoltio es una unidad de energía.
¿Sí o no? Sí. Como se mide la energía de las partículas subatómicas en electronvoltios, ¿no? ¿Sí o no? Luego es una unidad de energía. ¿Y electronvoltio qué es? ¿Qué representa un electronvoltio? La carga del electrón expresada en coulombs multiplicado por la diferencia potencial expresada en voltios, ¿no? O sea, el electronvoltio es una unidad de energía, luego Q por V es la energía. ¿Sí? Y luego me queda una relación más, que es la carga que lleva una corriente eléctrica, que es, ¿os acordáis? I por T. ¿Sí? Amperios hora. Esos son bueno, amperios hora no, perdón, amperios por segundo. Esos son coulombs. Vale. Entonces me queda I por T. Bueno, pues con estas relaciones pues ya tenemos parametrizados todos los que tienen que ver con la transformación de materia en energía a través de la electrólisis o a través de las celdas electroquímicas. Me queda una constante universal que se utiliza mucho en electroquímica, que es la constante de Faraday. ¿Alguien sabe qué es la constante de Faraday? ¿Cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale? 96.500 coulombios, ¿sí o no? Bueno, 96.000 no, 95.487, pero redondeamos. 96.487. Pero decimos que la constante de Faraday vale 96.500. ¿Qué representa físicamente la constante de Faraday? ¿Alguien lo sabe? ¿No sabéis de dónde vienen los 96.500 coulombs? Es la carga que corresponde a un número de Avogadro de electrones. Es decir, es la carga de un mol de electrones. Un mol de electrones tiene una carga de 96.500 coulombs. ¿Vale? Bueno, por último, las dos leyes de la electrólisis. La primera ley que dice que la cantidad de materia depositada en una electrólisis es proporcional a la electricidad utilizada, bueno, a la cantidad de electricidad utilizada. Y la segunda ley de Faraday, que para una determinada cantidad de energía eléctrica la cantidad de materia depositada depende del número de oxidación de la especie. Sí, que para una cantidad determinada de electricidad que circula en una electrólisis, la cantidad de materia depositada depende también del número de oxidación de la especie.
Por lo tanto, calcular la cantidad depositada se hace a través de lo que se llama el equivalente electroquímico. ¿Qué es el equivalente electroquímico? Es la carga partido por el número de electrones intercambiados. Pero, de todas formas, a ver, para resolver este tipo de problemas no hay que andar sabiéndose el rollo, hay que aplicar el sentido común y calcular el número de electrones y relacionarlos. Es decir, no hay que saberse, no hace falta para nada andar con los equivalentes ni nada de eso. Vamos a ver un ejemplo. A ver, en una electrólisis de sodio, por ejemplo de NaOH, lo que tenemos es por ejemplo esto, la deposición de un sodio más. Como el ion sodio tiene una valencia +1, entonces un ion sodio con un electrón deposita una cantidad de sodio que es igual a un mol. Entonces, a partir de la masa molecular por la masa molecular del sodio, pues ya sé los gramos de sodio que deposito, ¿vale? Porque la relación, en este caso el equivalente es 1. Entonces, un mol de electrones en esta electrólisis equivale a m gramos de sodio. En una especie que tenga carga 2, por ejemplo, magnesio 2 más 2 electrones, son necesarios 2 electrones para depositar un mol de sodio, ¿vale? Entonces aquí un mol de electrones representa masa molecular del magnesio partido por 2 gramos de magnesio, ¿no? Eso es lo que significa el equivalente. O sea que tengo que contar el número de electrones que se deposita para saber el número de moles de especie que se deposita y por lo tanto para saber a través de la masa molecular o la masa atómica el número de gramos. Es así de simple, lo único que hay que es contar electrones. Vale, con un mol de electrones puedo depositar un mol de sodio más, medio mol de magnesio 2 más, un tercio de mol de hierro 3 más y así sucesivamente. Contamos y bueno, aplicamos el coeficiente de corrección, que es el número de electrones intercambiados, y ya lo calculamos de esta forma, ¿vale? En la pila de combustible lo que vamos a tener será el potencial de la pila o la corriente eléctrica, como queramos, pero con los acoplamientos en serie en paralelo, ¿no? Entonces luego veremos, también hablaremos de eficiencias y hablaremos de otras cosas. Vamos a hacer unos ejemplitos para mañana ya poder hacer los problemas de las pilas. Todo de repaso, todo esto ya lo conocéis, ya lo habéis hecho, por lo tanto vamos a hacer simplemente unos calculitos de repaso. A ver. Calcula la cantidad de electricidad obtenida cuando una corriente de 25 amperios circula durante 1 minuto. Como Q es igual a I por T, ...25 amperios por 1 minuto, que son 60 segundos...
1500 coulombs. Calcular la corriente necesaria para proporcionar 30.000 coulombios de electricidad en 5 minutos. Q son 30.000. La intensidad no sé cuánto es. Y el tiempo son 300 segundos. Luego, a ver, Q es igual a I por T. Luego I, Q partido por T, igual a 30.000 coulombios partido por 300 segundos, que es una intensidad de 100 amperios. A ver, hacéis vosotros ahora. Calcular el tiempo para producir 12.000 coulombios de carga a partir de una electricidad de 10 amperios. Pues igual, la relación es la misma. $1.200 segundos. $20 minutos, ¿no? Vamos con los electrones ahora. Calcular la cantidad de electricidad obtenida a partir de 2 moles de electrones. A ver, a la constante de Faraday. 1 mol de electrones tiene una carga de 96.500 coulombios. Luego 2 moles equivalen al doble. ¿Vale? Calcular el número de moles de electrones a partir de una corriente de 250 coulombios. Por lo tanto, Q 250 coulombios, F la constante de Faraday 96.500 coulombios, que supone a 1 mol de electrones,
Por lo tanto, número de moles de electrones es igual a 250 partido por 96.500, que es 2,59 por 10 a la menos 3 moles de electrones. ¿Va? Son todos iguales, o sea, no tienen más relaciones. Vamos ahora ya con una electrólisis. Electrólisis. Para resolver cualquiera de una electrólisis tenemos que ver primero la reacción ajustada de la pila o de la electrólisis y ver la equivalencia entre electrones y masa, o electrones y moles. Y a partir de ahí, de la cantidad de carga necesaria, pues calculamos intensidad, corriente, tiempo, lo que sea, y pasamos a calcular los parámetros eléctricos. Siempre es la carga la que me determina, a partir de la constante de Faraday, la carga la que me determina la cantidad necesaria para determinar una cantidad de masa. Una vez relaciono la carga, voy a calcular la intensidad, el tiempo o lo que sea, lo que necesite. Por ejemplo, aquí me dicen calcular el tiempo necesario para depositar 56 gramos de plata a partir de una solución de nitrato de plata utilizando una corriente eléctrica de intensidad medio amperio. Entonces vamos, primero, reacción ajustada. En el caso de la plata es plata más un electrón para dar plata sólida. Por lo tanto, un mol de electrones equivale a un mol de plata. La masa molecular de la plata, si la buscáis, es 107,9 gramos partido por mol gramo. Número de moles de plata es igual a gramos de plata partido por la masa molecular. O sea, 106 partido por 107,9, y por lo tanto (0,519 mol de electrones). ¿Por qué? Porque la relación es 1 a 1, ¿no? Si fuera un catión bivalente necesitaríamos 2 veces esta cantidad, si fuera trivalente 3 veces esta cantidad. Entonces, bueno, ahora ya tenemos todo. Como Q, número de moles de electrones por la constante de Faraday, N es igual a 0,519 mol, F es igual a 96.500 coulombios,
50.083,5 coulombios, por lo tanto, T es Q partido por I, Q es esto, aquí decía, perdón, no era 0,5, era 4,5 amperios. $11.129,67 segundos. Esto equivale a 3,1 horas. Calcular la masa de cobre que se deposita a partir de una solución de sulfato de cobre usando una corriente de medio amperio durante 10 segundos. Bueno, primero, como siempre, reacción, como es sulfato de cobre, es cobre 2 más. Para depositarse en forma de cobre metal necesita 2 electrones. Entonces, un mol de electrones equivale a medio mol de cobre. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos la carga. Por otro lado, sabemos la cantidad de carga de una corriente de 0,5 amperios durante 10 segundos. Que son 5 coulombios. Por lo tanto, número de electrones, Q partido por F, sería 5 partido por 96.500 5,18 por 10 a la menos 5 moles de electrones. Y esto equivale a la mitad en moles de cobre. Y esto da 2,59 por 10 a la menos 5, como la masa molecular, perdón, la masa atómica del cobre, si lo miramos en la tabla periódica, es de 63. ¿Qué tal, señor?
63,55 gramos por mol. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos la masa. ...2,59 por 10 a la menos 5... por 63,55... ...1,65 por 10 a la menos 3 gramos de cobre... o lo que es lo mismo, 1,65 miligramos. Vale. Bueno, así son todos, ¿eh? O sea que ahí tenéis la relación entre masa, moles, carga, intensidad y tiempo. Con estos parámetros ya tenemos determinado todo lo que necesitamos para relacionar la corriente eléctrica con la masa. Bien, es verdad que yo en todos estos ejercicios que estoy haciendo estoy partiendo de un supuesto, y es que el rendimiento de la electrólisis es del 100%, ¿no? Es decir, estas serían las condiciones ideales. A partir de aquí, pues como la combustión, aplicamos rendimientos. Este sería el teórico, aplicamos rendimientos, aplicamos electrólisis completa, aplicamos electrólisis incompleta. En el caso de las pilas de combustible, aplicamos también el rendimiento del ánodo, el rendimiento del cátodo, y entonces podemos tener distintos valores en función, evidentemente, si el rendimiento es del 90%, pues entonces la corriente eléctrica que necesito será por 100 partido por 90, ¿no? Si aplicamos los rendimientos, igual que aplicamos los rendimientos en la relación, aplicamos los rendimientos en la corriente eléctrica. ¿Qué parámetros necesito para una pila de combustible? Bueno, en la pila de combustible, a diferencia de la electrólisis, si le damos la vuelta ahora, vamos a tener dos semiceldas funcionando por separado, la del ánodo y la del cátodo. Como son dos electrodos distintos, estos electrodos pueden tener cinéticas diferentes. Entonces, en el caso de que funcione como una pila, en el caso de que funcione como una electrólisis, no. Va a funcionar con el rendimiento de la corriente eléctrica. Pero en el caso de que funcione como una pila, voy a tener un rendimiento que depende del rendimiento del ánodo y el rendimiento del cátodo, ¿no? Entonces, hay una utilidad diferente del ánodo y una utilidad diferente del cátodo. Es decir, en la pila de combustible se definen más parámetros de utilidad que en el caso de la corriente eléctrica. Porque en la pila de combustible lo que me interesa es la utilidad de la materia. Es decir, en la pila de combustible defino utilidad del combustible y utilidad del oxidante, para poder calcular la cantidad de aire que necesito y para poder calcular la cantidad de hidrógeno que necesito, ¿eh? Entonces, hay los siguientes parámetros. Vamos a definirlos y mañana ya hacemos un ejemplo. Primero, potencial de la pila. Potencial de la pila es el potencial electroquímico de la pila, teniendo en cuenta que la pila no funciona en general en condiciones estándar y por lo tanto tengo que aplicar, para calcular el potencial de la pila, tengo que aplicar la ecuación de Nernst. Epsilon igual a epsilon sub 0 menos 0,059 logaritmo logaritmo decimal de la constante de reacción de la pila. ¿Ah? ¿Qué más? El potencial de la pila es igual
a entalpía libre de Gibbs de la reacción reversible partido por NF. Bueno, con esto ya relaciono el potencial de la pila con la materia y con la reacción que se produce en la pila. Con los problemas anteriores lo relaciono con la cantidad de corriente eléctrica. Vale. Potencia de la pila. V por I. Donde en realidad ahora estamos hablando de una pila de combustible que es un stack, por tanto el potencial es el potencial del stack de la pila de combustible, del apilamiento de todos los elementos. Elementos que, como son pilas, si se acoplan en serie se suma su potencial, que es como se hace. Si se acoplan en paralelo, el potencial no se suma, pero se suma la cantidad de corriente que son capaces de suministrar. ¿Vale? Pero en cualquier caso, la potencia es V por I. Coeficientes de utilización. Hay dos, el anódico o de combustible o de hidrógeno en general, que se simboliza por U sub F, que viene de utility of fuel, ¿no?, de utilidad del combustible, son moles de combustible que entran partido por moles de combustible que salen. Si es por 100, entonces serían tanto por ciento, ¿no? Tanto por ciento de utilidad, o lo que es lo mismo, moles combustible entran menos moles combustible consumidos partido por moles combustible entran. Y luego está el coeficiente de utilización catódico o del oxidante o del aire, que se define igual, pero donde U sub F le llamamos UOX y se define como moles de combustible que entran de oxidante partido por moles de combustible que salen de oxidante. Es lo mismo, lo único que para el oxidante, para el aire o para el cátodo, como queráis. Se le dan los tres nombres. Por último, rendimientos de la pila. Tenemos el rendimiento termodinámica o rendimiento
intrínseco máximo que es energía libre y irreversible partido por la entalpía reversible, o lo que es lo mismo, menos n f epsilon de la pila partido por delta de h de la reacción. Este sería el rendimiento termodinámico. Delta de g partido por delta de h para la reversible sería el rendimiento termodinámico. Y en realidad el que más me interesa en la pila de combustible es el rendimiento de corriente o faradaico. Intensidad partido por la intensidad máxima. También se define, en el caso de la pila, en muchos casos, el rendimiento de potencial. Rendimiento de potencial es el potencial de la pila partido por el potencial teórico o el potencial de Nernst. El rendimiento total de la pila se define como el producto de los tres. Rendimiento termodinámico. Bueno, estoy poniendo epsilon, pero en realidad el rendimiento se representa por esto, que no me acuerdo cómo se llama esta letra. Va a no confundir con el potencial de la pila. Rendimiento ¿qué es esto? Vale. Bueno, con esto ya tenemos todo listo para hacer unos problemas de pilas de combustibles. Hay que tener en cuenta una cosa en las pilas de combustible. En el caso de que haya reformado, el caso de que haya, sea una pila con reformado, es importante esto, porque el reformado es un equilibrio. Entonces hay que tener en cuenta la constante de equilibrio del reformado, porque el equilibrio se me puede desplazar en función de la temperatura para un sitio y para otro. Entonces vamos a hacer los cálculos primero con pilas simplemente eléctricas, donde el que me interesa es este, el potencial faradaico, es la cantidad de corriente que le puedo sacar a la pila, porque el potencial ya lo sé. Y luego vamos a hacer también problemas con reformado. ¿Vale? Bueno.